Bueno, buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a hacer el repaso de los temas que van a ver ustedes en el examen, lo que tienen que rendir en el examen final. Entonces, bueno, vamos a empezar por Excel porque la mayoría de los que hicieron el repaso más tenían dudas con respecto a Excel, ¿sí? Vamos a ver el repaso que le había. A ver, de todos modos le comparto. Bueno, ahí está. Vamos a empezar por arriba. Este es el repaso de Excel que les di. Bueno, son preguntas básicamente teóricas prácticas, ¿sí? Que uno puede saber el resultado final, por decirlo así, si directamente lo hacen con la compu, ¿sí? Por ejemplo, le pregunta en la primera, dice, ¿cuál fórmula está bien escrita? No dice si la A o la B. Si nosotros nos vamos por el concepto de Excel, ¿sí? Hay una de las dos que está mal. Ahora, si vamos por el resultado numérico, ambas te van a dar el mismo resultado. Pero si nosotros tenemos, como les digo, tenemos que recurrir a lo que sería el concepto de Excel, porque estamos rindiendo la parte de Excel, vamos a ver cuál sería la correcta, ¿sí? Y ustedes solo se van a dar cuenta cuál es la verdadera y cuál no. Entonces, miren, Excel dice que en una función, ¿sí? Debemos escribir el nombre de la función, ¿bien? El nombre de la función, y después tenemos que poner el rango. Bien, eso es lo que nos dice nosotros Excel. Este es el concepto de Excel. Vamos a ponerlo ahí, vamos a estirarlo. Entonces, el nombre de la función puede ser suma, producto, promedio, máximo, mínimo. Eso es el nombre de la función. Y el rango, recuerden que el rango es el conjunto de celdas con el cual nosotros o la función va a trabajar. Y sabemos que el rango se puede definir de dos formas, ¿sí? Un rango se puede definir con la primera celda, cualquiera sea, pongo esa como ejemplo, separada por dos puntos y una última celda. Vamos a poner ahí. Esa es una forma de definir el rango. Después también podemos definirlo como una celda cualquiera, voy a poner esa, y otra celda cualquiera. Bien, esas son las dos formas de definir el rango. La primera dice que el rango va a ser desde A1 hasta llegar hasta A5. Bien, quiere decir que van a tomar todas las que estén entre medio de las dos, A1, A2, A3, A4 y A5, ¿sí? Pero en el segundo caso, en el que tenemos abajo, solamente el punto y coma te va a decir que el rango está compuesta por dos celdas. En este caso, A1 y A3, nada más. Si yo puedo agregar una tercera, sí, puedo poner punto y coma de nuevo y poner, por ejemplo, A3. ¿Sí? Ahí entonces me estaría tomando un rango de 3 celdas, ¿sí? Eso es lo que nos dice a nosotros el concepto de Excel. Pero si nosotros miramos las fórmulas que tenemos ahí, ¿cuál se ajusta a lo que nos dice Excel en cuanto a trabajar con funciones? Entonces la respuesta evidentemente es la respuesta A, ¿sí? La respuesta B no es correcta, ¿sí? Esa forma no es válida. Si nos vamos por el lado de Excel, no es válida, porque recuerden que el rango está separado por dos puntos o bien por punto y coma, pero jamás va a estar separada por el signo positivo, como ustedes ven en ese caso, ¿sí? O sea que tengan en cuenta eso cuando hagan. Muchos chicos cuando rinden los exámenes hacen esa fórmula de la B, que en realidad esa no debería ser la forma correcta, ¿bien? Pero muchas veces los chicos dicen, ah, pero da el resultado. Te da el resultado, pero no estás usando los conceptos que Excel te está diciendo, ¿bien? Entonces tengan en cuenta eso. Siempre, como les decía, la teoría siempre te ayuda a que uno trate de cometer los mínimos errores posibles cuando va desarrollando una actividad, ¿sí? Buenas tardes para todos, para Brenda, que se acaba de sumar. Bueno, eso es con respecto a la A. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran decir? Bien. Bueno, supongo yo que ayer han visto esto, ¿no? ¿Sí? O han tratado de, digamos, de ustedes mismos resolverlo. ¿Han llegado a esa conclusión o no? Sigamos. Vamos con la B, con la siguiente pregunta. Dice, para realizar un gráfico,
¿sí? Cuando queremos hacer un gráfico, nosotros, ¿cuál de las dos tablas seleccionamos? ¿La tabla A o la tabla B? La A, La A. ¿Por qué piensa que es la A? porque cuando seleccionamos los montos de meses, Bien, bueno, vamos a hacer algo. Siempre lo respondamos con haciendo la práctica, ¿sí? Si ustedes todavía están un poco como que dudan de esto, está bien, es normal, no es anormal eso, ¿sí? Porque unos chicos dice, tienen un poco de timidez, por decirlo así, y no se animan a responder, ¿sí? Entonces, o a preguntar. En todo caso, ustedes cuando tengan que hacer una evaluación de este tipo, ¿sí? Que son preguntas conceptuales, pero orientado a la práctica, siempre tengan la herramienta de trabajo para poder responderla, ¿sí? Vamos a hacer algo sencillo. Eh, vamos a ver, así ustedes no quedan con la duda y dan una respuesta correcta, ¿sí? Bueno, acá vamos a escribir meses. Acá vamos a escribir el monto, haciendo algo parecido a lo que está ahí, ¿sí? Entonces vamos a escribir enero. Recuerden que arrastramos desde aquí, hacemos unos meses, ¿sí? Acá aleatorio, aleatorio entre, y pongamos montos entre 10.000 y entre 50.000. Bien, vamos a... Siempre que trabajemos con dinero, esto jamás se olviden, siempre que trabajemos con dinero o referido a dinero, siempre le van a poner formato moneda. Para poner formato moneda, van aquí arriba donde dice general, hacemos clic y elijan moneda, no elijan contabilidad, moneda, ¿sí? Ustedes no toquen directamente este botón de símbolo peso que aparece acá, este icono no, porque eso lo va a llevar a contabilidad, ¿sí? Contabilidad es utilizado más que nada para los contadores para diferenciar, ¿sí? Una moneda de otra. Por eso que cuando ustedes ponen contabilidad, pongamos un ejemplo, miren, yo esto lo voy a ampliar, siempre el símbolo peso o el símbolo monetario que corresponde a la moneda está del lado izquierdo, pero cuando elegimos nosotros moneda, ¿sí? Está pegado al número, que es lo que nosotros necesitamos. Bien, entonces como tiene la fórmula aleatorio, yo la voy a cortar o frenar, como se dice, copiando los valores y pegándolos en ese lugar, ¿sí? Ahí ya cortamos la función entre, ¿ve? Ahí ya quedó el número normal. Bien, entonces la pregunta era, para hacer un gráfico, veamos, vamos a copiar esto, esta sería la respuesta A y aquí vamos a hacer la respuesta B para que veamos cuál de las dos realmente es la correcta. Bien. Ustedes siempre cuando tengan preguntas hagan esto, traten de ser lo más rápido posible y se van a dar cuenta que funciona, ¿sí? Bueno, vamos por veamos si realmente sale un gráfico o no. Seleccionamos, bien, vamos a la pestaña insertar, elegimos un gráfico, en este caso no nos vayamos por el concepto de gráficos, pero repasando, ustedes saben que los gráficos de columna o de barra se utilizan para comparar datos, ¿sí? Los gráficos circulares se utilizan para representar tamaños, volúmenes, porcentaje, cantidades, ¿ok? Y por último tenemos los gráficos de línea, que los gráficos de línea se utilizan básicamente para representar lo que sería mediciones, cuando queremos medir algún valor, ¿sí? Recuerden los casos cuando veamos noticias del tema de COVID, la mejor forma de representar los casos si van en ascenso o no era a través de línea. De esa forma también es que se suele medir o representar cuando hay movimiento sísmico o cuando no hacemos un electrocardiograma, ¿sí? Lo que básicamente se hace es mostrar cómo son los latidos o en qué estado de salud se encuentra nuestro corazón. Se hace a través de línea, no se hace a través de barra ni de círculo, ¿sí? Bueno, esos son los tres gráficos más utilizados, ¿sí? En hacer informes a nivel laboral. Pero cuando ustedes ya estudien algo más específico que tenga que ver con estadísticas, contabilidad, cosas más puntuales, sí van a ver los otros tipos de gráficos que aparecen en esa sección, ¿sí? Pero en este caso elijamos uno de columna, a modo de ejemplo. Hacemos clic, hago clic y el gráfico
aparece. Entonces este gráfico va a corresponder a estos datos, ¿sí? Pongamos ahí para que lo puedan ver. A ver, achiquemos un poquitito esto. Ahí lo ven. Entonces hasta ahora la A sería la correcta porque me está mostrando el gráfico, pero veamos qué pasa con la B. Vamos a ampliar esto, seleccionamos, vamos a insertar, elegimos el mismo gráfico y miren qué es lo que pasa. ¿El gráfico sale? No sale. Bien, entonces ¿cuál es la respuesta correcta? La A, como dice su compañero. Otra forma de acordarse de esto es que ustedes tengan que tener en cuenta que en una planilla, cuando yo voy a hacer un gráfico, ¿sí?, lo que tengo que hacer es que siempre la primera columna, la que está a la izquierda, tiene que ser texto. Y todas las columnas que estén hacia la derecha, ¿sí?, tienen que ser números y también pueden haber texto. Pero si yo acá pongo, por ejemplo, días, acá pongamos lunes, ahí. Si yo hago esto, miren, si seleccionamos esto, hacemos un gráfico, hagamos el mismo, miren lo que pasa. Hay un error. ¿Por qué? Porque Excel por defecto te va a tomar lo que está del otro lado, ¿sí? Entonces te tomó acá el texto, no te tomó, porque primero busca Excel, busca el texto, la referencia, ¿sí? Y al no tener referencia, cuando nosotros elegimos números, por ejemplo, elijamos esto nada más para que vean, hacemos el gráfico. ¿Qué es lo que hace? Te hace gráfico porque está leyendo números, pero está leyendo también la primera columna que no hay nada. Al no haber nada, Excel automáticamente, miren lo que es abajo, te pone 1, 2, 3, 4, en vez de ponértelo como sería en el caso de acá. Lo comparemos a los dos. ¿Son iguales los gráficos? Sí. Pero nada más que en este que está bien seleccionado, le está mostrando que el 1 corresponde a enero, el 2 corresponde a febrero, ¿sí? En este caso es fácil reconocerlo porque sabemos que estamos hablando de los meses del año. Pero ¿qué pasa cuando tenemos productos? ¿Sí? No vamos a saber si el 1 es, qué sé yo, un pantalón, o el número 2 es una camisa. Ahí ya es más un poco incierto porque no hay un orden, ¿sí? Entonces recuerden, lo más importante de esto es que ustedes sepan que si tienen que graficar esto, saben que el gráfico no le va a salir, salvo que tengan la versión 2013, 16, 19 y 21, sí lo va a hacer. Pero ¿cómo lo va a hacer? Lo va a hacer mediante, vamos a insertar, lo va a hacer mediante gráfico recomendado. Miren, si yo toco gráfico recomendado, Excel va a aplicar lo que se llama un gráfico dinámico. Elijo este y acepto. Y me sale gráfico dinámico, pero me lo hace en otra hoja. ¿Vieron o no? Esto, un gráfico dinámico, es algo parecido a tablas dinámicas, ¿sí? Porque Excel, miren, Excel se tomó el trabajo de mover los datos, ¿ven? Él los cambió de orden. Esto, como ustedes están en la parte básica, esto lo pueden hacer o no en el examen y se lo puede tomar como válido o como no si no lo conocen. Pero si hacen Excel avanzado, esto sí o sí lo deben aprender a manejar. Bien, esto lo cerremos, damos la hoja 1, eliminemos la hoja porque, bueno, era modo de ejemplo para hacerles ver. Bien, ahí, entonces, respondiendo a esa pregunta, la respuesta correcta es la A, ¿sí? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? Parece que vamos bien. Vamos al punto que sigue. Dice, para realizar un gráfico que muestre todos los datos importantes, ¿cuál será la mejor opción? Selección de datos para el monto mensual. Recién lo acabamos de hacer. ¿Cuál es la mejor opción para que el gráfico nos salga bien? ¿Descripto? ¿Cuál es? A ver, ¿quién aporta? Pues dijeron su compañera, el A, claro, es este. Porque nosotros cuando hicimos este gráfico, cuando seleccionamos así, nos sale este. Pero cuando seleccionábamos solo, ¿qué salía? Salía, básicamente,
salía esto, ¿sí? Es decir, que no está toda la información que necesitamos, porque me falta saber qué significa el 1, qué significa el 2, el 3 y el 4, ¿sí? Entonces la respuesta correcta es la letra, es el A, ¿sí? Bueno, vamos a hacerlo, vamos a compartir todo para que... Ahí está. Vamos a la siguiente. Bueno, dice, para calcular el 5% de un valor numérico, cualquiera que fuese, ¿cuál es la fórmula correcta? ¿La A, la B o la C? Tengo dudas. A ver, vamos a Excel y veamos a ver cuál le calcula el valor numérico. Borremos todo esto para que haya espacio. Vamos a ampliar esto. Yo acá tengo un valor numérico. Tengo 1000. Digamos que son 1000 pesos. Venimos acá, formato moneda, sin decimales, ¿sí? Yo quiero saber el 5%. Entonces escribo igual. Le digo que a este número le quiero sacar por... Y escribimos nosotros 5%. Lo podemos escribir o podemos utilizar referencia. En este caso lo escribamos, ¿sí? Si presiono Enter, la fórmula funciona. Es decir que la primera me está sacando. Vamos con esta a ver qué pasa con esta que dice igual promedio. Veamos si nos da algo. ¿Dónde está? A ver. Ahí está. ¿Cuál dice la otra? Que era igual. Promedio. Entre paréntesis iba el 5%. Veamos qué hace esta fórmula. ¿No da esto? Es básicamente lo mismo hecho de otra forma. Digamos, es mismo decir promedio de 5 va a ser siempre 5. ¿Sí? Entonces esta fórmula no me está calculando. Esta fórmula no me está calculando el 5% de un valor numérico. Por lo tanto, descartamos esa opción. Vamos a la siguiente. Dice A5 más 5%. Bueno, le escribamos. Si tengo duda, le escribamos. Siempre que tengan duda, como les digo, realicen el ejercicio. Ahí decía A1, en este caso era este número, más el 5%. ¿Qué nos da? No da eso. Que no sería lo mismo. Porque el 5%, ¿sí? Si yo tengo que aumentar el 5% de esto, ¿cuál sería el resultado final? Sería esto más el 5%. ¿Sí? Ese es el resultado final del 5%. Es decir, esta fórmula que yo acabo de escribir, ¿sí? Eso sería que yo te voy a cobrar, como se dice, te voy a cobrar con un recargo del 5%. ¿Sí? Es del valor original sumarle el interés. Bien. Creo que ustedes esto por parte contable ya lo deben manejar bastante bien, ¿no? Pero bueno, se los vuelvo a aclarar porque siempre cometen el mismo error, ¿sí? Así que bueno, espero que en el examen no les pase, no cometan esos errores. Bien. Bueno, cierto, yo ayer compartí con su compañera, compartí dos imágenes que ahí están los resultados de todos los chicos que han rendido los exámenes compensatorios. Bien, van a ver que algunos aparecen con signo que dice aprobado, aprobado negativo, es decir que tienen que esforzarse más, que es como una pequeña advertencia que si en el examen final vuelven a cometer el mismo error, lamentablemente es porque no han repasado, ¿sí? Así que bueno, traten de trabajar. Para los que están en ese listado, ¿sí? Desaprobado creo que hay uno solo, no sé de qué grupo es, no me acuerdo, pero por eso directamente todo lo que guardaron en la carpeta que se les indicó, ¿sí? Yo básicamente saqué una foto para que ustedes vean. Si no aparece su archivo, ustedes han rendido y no aparece su archivo, lamentablemente es como que no han asistido, ¿sí? Por más que me digan, pero profe, usted me vio, no, yo lo que necesito presentar después a los directivos cuando me los pidan son los archivos, ¿sí? Y yo qué le voy a presentar si no tengo nada, ¿de acuerdo? Solamente esa foto que yo le mandé son los archivos que yo se los presento en caso de que hayan dudas, ¿sí? Bueno, sigamos con el ejercicio. Vamos al ejercicio que sigue. Dice, el gráfico
que se utiliza para comparar datos, ¿cuál es? Ya lo hicimos hace rato cuando repasamos. Bien, es el A, ¿sí? Vamos a la pregunta que sí dice, ¿cuál, para calcular el promedio de valores numéricos, cuál es la fórmula más efectiva, recuerden, más efectiva en Excel? La B. La B. ¿Quién la ve? Es la B, ¿sí? Pero miren, porque yo sé chicos que me han discutido, está bien, siempre me gustan a mí las discusiones, ¿sí? En el buen sentido. Pongamos 3, 7 y 8, ¿sí? Estos tres valores, ¿bien? Si yo escribo igual, la primera opción decía que era, paréntesis, era este más este, cerramos paréntesis y lo dividíamos por 3. ¿Por qué dividíamos por 3? Porque la fórmula de promedio te dice que es la suma de todos los valores dividido la cantidad de números sumados, que en este caso, como son 3 números que estamos sumando, lo dividimos por 3. Eso te dice el concepto de promedio. Si yo presiono enter, me da 6. Ahora, apliquemos la fórmula más efectiva en Excel, como dice ahí la pregunta, es promedio. Seleccionamos los 3 valores y presionamos enter. ¿No da lo mismo? Sí, no da lo mismo, pero ¿cuál es la más efectiva en Excel? Obviamente esta. ¿Por qué? Porque si yo tuviese acá muchísimos números, tuviese que sumar 200 números, esta fila sería muy larga, dividido 200 o no. Pero si yo escribo acá esta, A1, y acá le pongo 200, es mucho más fácil, ¿o no? Por eso dice más efectiva en Excel. Bien. Y esta, bueno, nada que ver, porque acá primero, ¿qué te va a hacer? Primero va a multiplicar esto y ese resultado recién lo va a sumar. No, primero va a multiplicar esto, después va a dividir esto y el resultado de ambos lo va a sumar. Ya cambiaría toda la historia. Esto está descartado. Bien. Vamos a la siguiente. Para aplicar el formato condicional se deben seguir los siguientes pasos. La primera opción dice seleccionar formato condicional, criterio. Bueno, veamos cómo hacer esto. Una pregunta práctica que ustedes la tienen que hacer. Vamos a ver, agarremos esto. Vamos a poner esto acá. Esto ahí. Bien, vamos a hacer. Miren. Veamos si es la A o la B. Dice, la A dice que es seleccionar. Estoy seleccionando. Bien. Después dice formato condicional. Acá está formato condicional. Después dice, uy, justo tapa ahí. A ver, corramos esto un poquito por acá. Esperen. Dice, corramos por acá. Así no tapa. Ahí. Dice formato condicional. Después dice criterio. No, acá no aparece criterio. Primero aparece resaltar regla de celda. Y después aparece el criterio. Entonces ya la respuesta no es correcta, ¿sí? Vamos a la B. Dice formato condicional. Entonces decir que si yo no selecciono nada y hago formato condicional, me dice criterio, no aparece criterio, aparece resaltar regla. Entonces la B no es. Y vamos por la C. La C que dice seleccionar. Bien, seleccionamos los datos. Formato condicional. Resaltar regla de celda. Ahí está, resaltar regla de celda. Luego el criterio. Escribimos y elegimos el formato. Elijo por ejemplo esto. Aquí escribo un valor, ¿sí? Y acá elijo yo el formato como quiero que se vea. Entonces la respuesta correcta, ¿cuál es? La C, ¿sí? Van entendiendo cómo tienen que responder cuando sean preguntas, digamos, por decirlo así, como dicen la mayoría, teóricas, ¿sí? Que en realidad son teóricas basadas en la práctica. Bien. Siempre que tengan este tipo de preguntas, ¿sí? O le digan para guardar un archivo, hago archivo, guardar, lugar, en fin, ustedes hagan los pasos, abran la herramienta, ya sea Word, Excel, Power, la herramienta que sea del Office. Sigan los pasos para ver si el caminito, por decirlo así, digamos el caminito, es el correcto o no.
Esa es la forma de ir ustedes autocorrigiéndose en esto. Bien. Sigamos. Para contar celdas que tienen datos numéricos, uso la función A, B o C. ¿Cuál es la correcta? ¿Hay dudas? La Bueno. C. Ah, ¿la B? La C, yo creo. La C. Si hay dudas, vamos a nuestro amigo, le preguntemos. Ahí está. Bueno, ya yo voy a cortar la clase dentro de 5 minutos. Yo le aviso cuando corte, ¿sí? Y vuelvo a mandar el link. Porque recuerden que las clases duran 40 minutos. Porque tengo una versión gratis, no tengo la versión pagada que tiene el instituto, ¿sí? Así que bueno, a ver, hagamos un poquito más grande esto. Veamos. Dice, para contar los números. ¿Dónde están los números? Acá tenemos estos números, ¿sí? Contemos estos números. Agreguemos otro más y otro más, ¿sí? Borremos todo esto. Dice, para contar los números. Entonces, a ver, bueno, escribamos igual. Suma. Escribimos su, como vimos en clases, suma. Pero ciertamente no hace falta escribir la función, simplemente que me dice, miren, acá está el concepto, dice suma todos los números de un rango. Y me piden sumar, no, me piden contar, por lo tanto la opción A queda descartada. Vamos con la segunda, dice contar. Corramos un poquitito para que se vea. Contar, escribamos contar. Elijo contar y dice contar, cuenta el número de celdas de un rango que contiene número. Ah, esta es la función que yo necesito, ¿sí? Pero después le tenemos que indicar los valores. ¿Qué tiene que contar? Tiene que contar todo esto. Ahora, eso que me acaba de escribir Excel, ¿se parece a la B? No. Entonces, ¿a cuál se parece? A la C. A la C. Entonces es la respuesta correcta, 5, ¿sí? Bueno, si le pasa esto, que le aparece 5 pesos, no se asusten, ¿sí? No me llamen, no me digan, profe, no sé qué ha pasado, no. Directamente me voy al número. Ah, está en moneda, ahí está el error. Bueno, es un número entero. Número entero. Y le aparece la coma. Se siguen asustando. No, no se asusten, ¿qué hacemos? Le quitamos los decimales con este, que se llama disminuir decimal. Listo, ahí está el resultado. Cantidad de números, siempre pongan etiquetas. En este caso, aquí ponemos cantidad, cantidad de números. Ahí está, ¿ves? Entonces yo sé qué significa ese 5, porque si queda el 5 volando, no sé qué es, ¿sí? Es más, si quieren decir, bueno, le demos colorcito, utilizamos este. Ya sabemos que todo eso es corresponde a un mismo ejercicio, ¿sí? No es que muchas veces, a veces aparece esto y ustedes piensan que las celdas están combinadas. No, ¿sí? No están combinadas, ¿sí? ¿Cómo darse cuenta? Bueno, a ver, ¿cómo darse cuenta cuando está combinada o no? Sin querer estamos llegando a otro tema, miren. Si yo combino esto, a ver, vean, combinamos y yo escribo cantidad de números al enter y pongo 5. Esto lo hacer más grande, miren, lo pongamos amarillo. ¿Son iguales o no? No. ¿Por qué no son iguales? Porque, bueno, ahí sí, pero el 5 estaba como centrado, creo. Bien, bueno, mira, ¿por qué te das cuenta que estos son separados? Porque si yo hago clic en cantidad de número, te recuadra esa celda, pero si hago clic en este, no, te recuadra todo. Ahí te está indicando que es una celda combinada, ¿sí? Y aquí no, porque acá está separado el 5, ¿ves? ¿Ves? Están divididos. Entonces no se dejen engañar, ¿sí? Bien. Sigamos con otro. Esto lo borremos para no marearlos. Borremos todo. Gomita, todo. Ahí está. Vamos a la siguiente pregunta. Ya está. Dice, ¿cuál de las siguientes fórmulas tiene referencia absoluta?
La A, B o C. ¿Qué era la referencia absoluta? Empecemos por ahí. La referencia absoluta, o dicho de una manera más entendible, es cuando tenemos un valor constante. Hagamos de cuenta que yo quiero calcular el 5% de un valor, ¿sí? Borremos esto. Borremos todo, listo. Esto lo corramos para este lado. Ahí. Yo quiero sacar el 5% de esos 5 números. Bien, bajemos una fila porque se me va a chocar. Entonces, yo tengo que hacer esto, decirle a este le tengo que sacar el 5%, ¿sí? Y lo hago de esta forma. Bien. Después a este número también le tengo que sacar el 5%, ¿sí? Uy, perdón, era por el 5%, ¿sí? Y así tengo que indicar uno por uno. Si yo tuviese que sacar el 5% de 200 números, me pasaría todo el tiempo haciendo igual, clic en el que sigue, multiplicado por este, y perdería tiempo, ¿sí? Entonces yo si lo quiero hacer rápido, es decir, hacer esto, escribir la primera fórmula, recurrir a este botoncito de la esquina que se llama copiar, ¿sí? Una fórmula y arrastrarlo hacia abajo. Pero si yo hago eso, miren lo que pasa. Los valores van cambiando, miren, acá aparece C1, el primero está bien, pero el segundo ya está mal porque te está multiplicando este resultado por este. Y después cuando llego acá, este multiplica este por este. Y ya estaría mal. Entonces yo tengo que hacer o lograr que este quede constante. Este que sea mi referencia absoluta. Esta, ¿sí? Esta celda llamada C1, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Escribo igual. Le digo que a este número lo vamos a multiplicar por el 5%. Pero en esa fórmula el valor que va a ser absoluto es el 5%. Entonces ya sé que C1 es 5%. Estando ahí vamos a presionar F4 una sola vez, ¿sí? Ahí. F4. Presiono F4 y ¿qué es lo que hace? Me pone esos símbolos. Esos símbolos representan como pequeñas anclas, ¿sí? Entonces yo ahí estoy anclando la columna C y la fila 1. Bien. Pero si yo por nervios toco 2 veces F4 y vuelvo a tocar de nuevo, cambió. Solamente quedó ahora la ancla en la fila 1 en este caso, ¿sí? Si yo vuelvo a presionar F4, ahora el ancla solamente quedó en la columna C. Y si vuelvo a presionar sin querer queriendo, ya quitamos las anclas a la columna y a la fila. Y si vuelvo a presionar F4, volvemos de nuevo a tener el ancla en la columna y en la fila, ¿sí? Entonces eso es lo que yo necesito. Ahora, esa fórmula, que la referencia absoluta, ¿cuál se parece? ¿A, B o C? La B. La B, ¿sí? Es la B, ¿sí? Mira, B, porque tiene la ancla en la columna, en este caso el ejercicio dice A, y la fila 1, ¿sí? Si yo presiono Enter, miren, ahí, ahora sí me puedo tomar el atrevimiento de agarrar y copiar la fórmula. Miren, ahora siempre en toda la fórmula aparece C1, ¿ve? Porque está anclado. Y si sigo arrastrando va a seguir calculando, pero siempre esta va a quedar fija, ¿sí? Porque ya la anclamos. Ahí está anclada, ¿ve? Eso representa que está anclada. Esto, recuerden, cuando tengan los dos símbolos pesos en la columna, en la letra de la columna y en el número de la fila, significa que es una referencia absoluta, ¿sí? Bueno, y vamos por la última. Dice, para aplicar el sombreado a una o varias celdas, se usa el icono de... Si yo quiero pintar todo esto, recuerden que el sombreado es el color de fondo. A ver, toquemos este cuadradito. No hace nada. Va, hace, pero no nos muestra nada. Si tocamos este de la letra A, que sería este para dar el color de fuente, ¿pinta el fondo? No pinta, entonces no es. Y si tocamos bote de pintura, sí,
Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Sí. C. Bien. Y ya está. Ya hemos terminado el repaso de Excel. Estas preguntas que yo le acabo de hacer, este repaso, está basado en todos los errores que cometen los chicos en los exámenes, ¿sí? Por eso lo armé y quise que lo resolvamos de todo para que vean los errores más habituales. Si ustedes superan esto, van a ver que le va a ir bastante bien en el examen, ¿sí? Esa era la idea de esto, ¿sí? Bueno, yo ahora corto la clase, le vuelvo a mandar un link nuevo